Claro que sí, la verdad muy agradecido Asumo. que estés acá con nosotros. Lo primero que preguntarte es lo del Mercosur, porque hoy Búsqueda está publicando que finalmente el Uruguay no acompaña la propuesta de Argentina y de Brasil de bajar el arancel un 10%. ¿Es así como dice Búsqueda? O sea, En realidad hay un proceso bastante reservado con Cancillería y con Economía. Es más, yo no recuerdo bien la fecha, pero creo que a fin de noviembre se reúne el Grupo Mercado Común, que son los ministros de Economía y de Cancillería del Mercosur 23 para hablar y 24. de noviembre, sí. Bueno, por ahí tenía la idea sobre fin de mes, preparatoria de la cumbre del presidente de Mercosur que va a ser a mediados de diciembre, sí. donde ahí se va a estar analizando este tema y donde va a estar también arriba de la mesa la insistencia uruguaya de flexibilización del Mercosur. Pero es una decisión ya del Uruguay el no acompañar esta propuesta. Yo espero no quiero ser tajante en esto porque además, como son temas diplomáticos, complejos, de negociaciones, porque además en un bloque donde hay posiciones a veces no convergentes y el consenso importa, más allá de los trascendidos y de las posiciones, son aspiraciones que uno presenta y que después las tiene que ir moldeando. ¿Cuánto a Uruguay le costó pedir o insistir sobre flexibilizar la cláusula 32 del 2000 que impedía o impide a los países miembros del bloque poder avanzar en acuerdos de preferencia arancelaria o tratado de libre comercio con otros países sin incluir al resto del bloque? Por más que hay una discusión jurídica, y voy a la posición de Uruguay, que esa cláusula no está internalizada en los parlamentos de los miembros del Mercosur, entonces tendría un efecto relativo. Bueno, pero más allá de eso, es una cláusula que está, por eso Uruguay lo que está pidiendo son las comprensiones de los países miembros del Mercosur. Esto va a estar arriba de la mesa el 23, el 24 y va a estar en diciembre en la cumbre de presidentes. El tema de la posible baja de aranceles, general o parcial, y va a estar arriba de la mesa la posibilidad de que Uruguay siga avanzando, por lo menos unilateralmente, quizá como punta de lanza, en un tratado de libre comercio con China. O sea que se va a la cumbre del Mercosur, a la que va a ir el presidente, ya con una decisión tomada en este sentido, es decir, con una postura firme respecto Bueno, generalmente al eso tema tiene un arancelario. proceso de discusión, plantean en los ámbitos que tienen que plantearlo. Hay mucho intercambio entre los cancilleres y después se llega a una reunión plenaria donde se trata de buscar una solución. Previo a las reuniones formales, oficiales de los ámbitos del Mercosur previsto, hay una cantidad de reuniones técnicas. Vamos a ver cómo se avanza. Pero esto puede fagocitar estas negociaciones por consenso para llegar a una flexibilización. Yo creo que no. ¿No? Yo creo que ¿No le agrega un hay una problema? oportunidad, ¿No le agrega un yo creo que hay una oportunidad porque la realidad es más fuerte. El Mercosur como bloque se ha ido estancando y encerrando, no ha avanzado demasiado en acuerdos de libre comercio. El mundo avanzó en acuerdos de libre comercio. Empezamos a ver, el otro día me asombraba ver la cantidad de acuerdos, por ejemplo, que tiene Chile con el mundo, de acuerdo del Tratado de Libre Comercio, o Perú. El mundo va por ahí, se van abriendo un mundo interdisciplinado, interconectado de bloques comerciales, donde hay acuerdos de todo tipo, entre comerciales, tecnológicos, sobre aranceles, sobre acceso a la comunicación, bueno, sobre lo que sea, sobre propiedad intelectual. Esto está pasando a nivel mundial y Uruguay lo que no podía es quedar preso de un Mercosur que en la vía de los hechos no había avanzado en ningún ámbito de negociación por fuera. Un tratado de libre comercio con muy poquitos países. Es más, en algunos que hay un tratado del Mercosur, por ejemplo con Israel y con algunos más, con muy poca efectividad. Se dio la posibilidad que Uruguay tiene una relación con China especial, quizá no en términos filosóficos, porque son culturas muy diferentes, pero sí en términos comerciales. A ver, China hoy es el destino del 37, los datos de la Unión de Exportadores de
de esta semana, donde se nota un aumento de las exportaciones con respecto al semestre del año anterior y con respecto al 2019, un 12 con respecto al 2019, un 33 con respecto, creo, 32 con respecto al semestre del año anterior. Ahí habla de cómo está compuesta las exportaciones uruguayas y en realidad quien crece es China, casi un 37% como destino, y si empezamos a ver los rubros más exportables o lo de mayor impacto en la exportación, aumenta aún más, ¿no? En celulosa, en lana, en arroz, en madera y en carne, sobre todo en carne, que cerca del 60% de la carne uruguaya está yendo a China. Con lo cual, en China lo que estamos viendo es una oportunidad de generar un acuerdo comercial. Hay voluntad, el gobierno chino manifiesta, y la verdad que sorprendió la contundencia de la voluntad del gobierno chino. Nombraron ya los negociadores para hacer un tratado de prefactibilidad. Uruguay nombró los propios. En este momento los dos negociadores uruguayos, uno de Cancillería y uno de Economía, se están reuniendo con todos los actores sociales, los grupos empresariales, los trabajadores, con todos los grupos de interés, por decirlo así, e ir viendo una prefactibilidad que tiene que ver con las oportunidades, o sea, dónde vamos a generar más oportunidades de inversión y de exportación, y los desafíos y los riesgos, porque hay algunos sectores que, bueno, que hay que buscarle un cronograma, que hay que buscar, en esto también hay listas de suspenso o listas paralelas o cronogramas diferentes de desgravación. Todo eso va a estar arriba de la mesa. Claro, está claro que eso sigue adelante independientemente Sí. del Mercosur. Yo te preguntaba lo de fagocitares porque Brasil como socio nos ha acompañado en toda la postura desde que empezó todo el tema de la... Digo, esto del arancel quizá capaz que pueda resentir un poco la empatía con Brasil, ¿no? Yo creo que son cosas paralelas. De repente se va a un arancel un poquitito más del 10%. Son cosas paralelas que van a estar todos arriba de la mesa y todos tenemos que ser comprensivos con todos. Está bien. Bueno, la apertura de fronteras con buen balance entonces, ¿no? Con buen balance. En cuanto a los números, no tengo los datos de hoy. De hoy hasta ayer había más de 7.000 personas ingresadas desde el 1 de noviembre, un estatus diferente. Sí, lo que estamos insistiendo, por favor, que hagan la declaración jurada digital, porque está pasando que se pide eso, la declaración jurada sanitaria digital, donde tiene que cargar los PCR, tiene que cargar el PCR negativo 72 horas antes y los certificados de vacunación. En Puerto Madero hubo muchas confusiones, mucho atasco. A ver, para llegar ya rápidamente, embarcarse y listo. Y acá lo que se hace, se controla eso simplemente. Es más, Uruguay reforzó y está reforzando en estos días la cantidad de funcionarios de migraciones. Y para ayudar en el tema, sabíamos que el puerto de Buenos Aires iba a ser, primero, uno de los flujos de salida para Uruguay más importantes. Es hoy el segundo o el primero, depende del día y la frecuencia, con el aeropuerto de Carrasco. Pero sabíamos también que se iba a poder generar un cuello de botella. Y por más que hicimos una declaración muy sencilla y la hicimos digital y dijimos que la hicieran previa, sabemos que mucha gente llega ahí y se la pone a hacer ahí la declaración. Con lo cual, eso enlentece. 6 funcionarios de migraciones se instalaron. El Ministerio de Turismo ha dicho que eso era una condición, el hacerlo a través de... ¿Y qué pasa con los que llegan igual? Colas y colas en Puerto Madero de gente que no lo hizo. O gente grande, nos imaginamos... A ver, nosotros lo quisimos poner como condición. Y bueno, es así. Es más, en lo que está colgado en la página web del decreto habla de declaración jurada digital. Pero a su vez teníamos que ver la contingencia. ¿Qué pasaba? Un plan de contingencia por si la gente no la llevaba. ¿Qué es lo que está pasando? En muchos casos hay un porcentaje de gente que no la lleva igual. Entonces, colas en Puerto Madero o colas en los puentes. Reforzamos migraciones para ayudar a la gente para poder hacerla. Incluso viajaron y se instalaron por 20 días en Buenos Aires funcionarios de migraciones uruguayos para estar en el puerto de Buenos Aires para ayudar a todo lo que es el trámite. Porque, bueno, ¿Cómo se va a controlar? Podía pasar eso. Delgado, ¿cómo se va a controlar la realización de un PCR 7 días posteriores al ingreso? En principio va a ser un tema aleatorio, ¿no?
En principio, a ver, hay una declaración jurada que si ustedes la vieron, dicen dónde van a estar, los teléfonos contactos, la identificación, hay cruzamiento de datos entre migraciones y salud pública notoriamente y aduanas, pero por lo menos migraciones y salud pública o el Ministerio de Defensa cuando son pasos de frontera de otro tipo. Y lo que estamos haciendo es cuando ingresan, que tienen que mostrar el PCR 72 horas antes, tienen que mostrar el esquema de vacunación completo para poder entrar, eso está en la declaración jurada, y se le obliga a hacer un PCR en Uruguay a los 7 días del primero. Es imposible controlar a todo lo que entra, es imposible. Lo que sí se va a hacer es un control aleatorio de esos que vienen, se le va a llamar a pedir el PCR y sobre eso se va a trabajar. Ahí va. ¿Cómo se va a implementar si hay interés de los turistas en vacunarse, ¿no? Ya desde el gobierno se asegura que primero se va a garantizar que los uruguayos que se quieran dar la tercera dosis tengan las vacunas, pero están garantizadas también más cantidad de vacunas para todos. Yo vi hoy y mañana a Nico Núñez, acá mismo, sacando una declaración mía de ayer, diciendo, primero el Uruguay va a asegurar la tercera dosis de refuerzo de Pfizer para todos los uruguayos que quieran dársela y estén en condiciones de dársela. ¿Por qué digo estén en condiciones? Porque entre la inmunización y la tercera dosis de Pfizer tiene que pasar 6 meses. Entonces, ¿y cuando empiecen a pedirlo a los turistas? ¿Cómo se implementa? Nosotros sabemos en diciembre, en noviembre, en enero y en febrero cuánto eventualmente es el máximo de uruguayos que pudieran vacunarse. No sé si quisieran vacunarse porque no es obligatorio. Claro. También es verdad que los números de refuerzo o booster de Sinovac aumenta enormemente por N veces, 20 y pico de veces, la inmunidad y los niveles de anticuerpos, con lo cual recomendamos a todo el mundo darse la tercera dosis o dosis de refuerzo a los 6 meses de estar inmunizado. Nosotros que tenemos que prever siempre la opción de máxima, como es voluntario, más o menos vamos viendo tendencias, pero hoy hay un 35% de la población, porque todavía no llegaron a las etapas que están en condiciones de dársela por los tiempos, con 36% con tercera dosis. Tenemos un 92% de la población mayor de 12 años inmunizada en Uruguay, ¿no? Con las 2 dosis y con inmunizada, que es los récords a nivel mundial. Pero ¿qué pasa con los turistas? Es imposible prever, imposible. Imposible prever. Tampoco hay un relevamiento, perdóname, no hay un relevamiento cuando entran de preguntarle si tiene intención de darse un refuerzo de Pfizer en el Uruguay, no se pregunta eso. Estamos evaluando eso. Todo eso complejiza la declaración jurada, ¿no? Claro. Porque además te pueden decir que sí, vos asignás una vacuna, después no se vacunan, entonces hay toda una cadena logística de frío, no es tan sencillo. Los vacunás ahí, viste, en el pasaje, en las obras que están haciendo ahí. No se puede, saquen el bracito para afuera y los vacunás. Cuando están con el brazo afuera del auto. Claro, ahí en Solís, que no van a terminar las mientras obras. esperan en el puente. Lo cierto es que se avisó que al quinto día... Para hablar en serio, en ese sentido, lo que hicimos es al revés. Dijimos, bueno, como no podemos prever la cantidad de extranjeros que entran, no solo argentinos, pero más o menos uno podía ir viendo esta cifra. La verdad que aumentó las expectativas con respecto a lo que uno tenía, aumentó la realidad con respecto a las expectativas que uno tenía. Estamos hablando de más de 7.000 en 2 días. ¿Cuánto de eso se quieren vacunar? Hoy no lo sé. Lo que vamos a habilitar es, a partir de esta semana, es que todos los que ingresan y están vacunados para una tercera dosis, o a los menores de 18 años que en su país de origen no está recomendado, o que no en su país de origen está recomendado pero no tiene disponibilidad de vacuna, o sea, no se puede vacunar porque no hay vacunas, ofrecerla. ¿Cómo ingresan? Igual que cualquier ciudadano uruguayo. Ingresan a la página, ahí están en esa sala de espera virtual y se le va a asignar día, fecha y lugar. ¿Con su DNI o con su pasaporte de donde sea? Sí. Con su DNI, con su día y fecha habitual, igual que lo hicimos cada uno de nosotros, ¿verdad? Así. Y lo que hicimos fue, en vez de regular por la cantidad de turistas, regulamos por la cantidad de vacunas. Estamos esperando en estos días una comunicación de Pfizer sobre 2 cosas. Una de las que adelantamos, que es ir
no vinculante, porque estamos esperando a la Comisión Ad Hoc de Vacunas el tema de la aprobación para menores, menores de 12 años. Eso ahora lo menciono. Y lo segundo es, si bien nosotros estamos haciendo, y la semana pasada fue público, una reunión que tuvimos con la gerencia regional de Pfizer para establecer el contrato para el año que viene, que es la posibilidad que cada uno de nosotros tenga el refuerzo anual. Hoy está indicado un refuerzo anual de la vacuna, lo vamos a hacer todo con ARN mensajero, con Pfizer, en las mismas condiciones que este año. Lo que estamos viendo es cuál es el flujo dentro de las 3.700.000 que acordamos con ellos para el año que viene, en principio, quizá puede ser un poco más. Cuánto es el primer trimestre, y cuánto dentro del primer trimestre es enero y febrero, que es clave. ¿Por qué? Porque sabiendo ese flujo de vacunas, ya sé lo que tengo de aquí a fin de año. 500.000 desde octubre a diciembre venían de Pfizer, sé la que gastamos, sé la que están imputadas en agenda de que se quieren vacunar, sé cuál es el remanente. Voy a esperar cuál es el remanente, vamos a esperar cuál es el remanente de enero y vamos a decir, miren señores, hay 300.000 dosis que Uruguay va a destinar a los no residentes. Claro, y en esos 3 millones y pico de vacunas que vienen, ¿están contempladas ya las dosis para los menores de 12 años? Que no, porque es distinta la vacuna, o sea, es una tercera, es una tercera parte. En cantidad sí. Sí, pero el frasco creo que va a ser diferente. La concentración es un tercio. Exacto, es un tercio. Viene en presentación diferente, en viales diferentes. Pero la cantidad de vacunas pedidas ya está englobada con entre la esa posibilidad cifra. de alguna ampliación que dejamos la puerta abierta en función. Hicimos un contrato condicionado a que, por ejemplo, cuando hablamos del contrato, que vinieron a cerrarlo el otro día, todavía no estaba la FDA aprobando la vacuna de los menores. Y obviamente la Comisión Uruguaya de Vacuna. Entonces, esas cosas quedaron como condicionadas a que pasen esas dos cosas. Ahora, es una tercera dosis, la cantidad, como decía Delgado, se da en 3 semanas de diferencia la primera a la segunda, pero la presentación es distinta, el frasquito es distinto, creo que con tapa naranja y este es púrpura, justamente para no generar la confusión de que le estén dando... En concentración, son viales diferentes, presentación diferente, concentraciones más chicas, creo que es una tercera dosis. Y lo que estamos previendo también es, una vez que el 24 está convocada la Comisión Ad Hoc de Vacunas. ¿Pero está convocada para ya dar una definición o para empezar a estudiar los pros y los contras de vacunar? Dar una definición. Yo creo que sí. ¿Y no es palabra santa lo que dice la FDA y la CDC en Estados Unidos? No me lo preguntes a mí. Mi responsabilidad es que una vez que lo decidan vacunar, hasta ahora hemos sido muy disciplinados. La decisión es científica. La disponibilidad de vacunas es una responsabilidad de la administración, por decir así. Claro. Esto no es dulce de membrillo que hoy tengo ganas de comer, voy al almacén y lo compro. Quiero decir, una vez que se habilita la vacunación en menores, imagínate la presión en el mundo por conseguir vacunas para menores en la cantidad de países. En Estados Unidos, a las horas que el CDC del gobierno americano, después la FDA aprobó la vacunación en menores de 12 años, a las horas había un estado que estaba empezando a vacunar. Seguramente ya se está trabajando en eso y el 24 haya una definición. Porque... Entonces, yo aspiro que el 24 haya una definición. ¿Pero el gobierno le pone plazo a esa definición? Bueno, lo que pasa es una comisión no dependiente del gobierno, ¿no? Integra el Ministerio de Salud Pública. Trabaja para el Ministerio, seguro. No, asesora al Ministerio, la resolución es del Ministerio. Pero lo que se quiso en este tema es incorporar a la Facultad de Química, a la Facultad de Medicina, a científicos. Hay una comisión que trabajó muy bien y fueron las que dieron la recomendación de la aprobación de emergencia de la mayoría de la vacuna. Yo aspiro que sí, que el 24... Tuviste, Claudia, que ya una serie de referentes pediátricos, Galeana el otro día, y una cantidad de referentes ya están recomendando e insistir con la vacunación a menores de 12 años, así que yo creo que el 24 hay. Lo que vamos a hacer es preventivamente tratar de hacer las reservas del caso, ¿no? Bien, bien. Bueno, no sé, chicos, si quieren preguntar algo más de esto, si no te iba a llevar para el tema de los combustibles, la LUC. Bueno, estamos en el medio de una campaña a favor y en contra del referéndum. Ayer justo estábamos hablando del tema de los combustibles acá con 2 diputados del oficialismo de la oposición y esta decisión ahora de dejar los combustibles como están. Ya vamos para el segundo mes. La oposición se queja porque no subieron los combustibles, es un poco bizarro.
Está, pero en realidad la pregunta sería... La verdad nunca me pasó eso. En la oposición nunca me quejé cuando no subía. Está bien, pero bueno, pero hay un mecanismo que está estipulado por la LUC, ¿no? Sí. Que es el de paridad de importación. Y bueno, y esta decisión no acompaña, digamos, lo que se está diciendo ahí en la LUC. De alguna manera... No la desvirtúa tampoco. No le quita credibilidad al mecanismo. No la desvirtúa, ¿por qué? Porque dentro de los temas de la LUC, que es, además de la libertad, los derechos, ahí tiene que ver con la transparencia. Hay uno de los temas que tiene que ver con los combustibles, que dicho sea de paso, cosa que seguramente no lo dijeron ayer, esos artículos los votó el Frente Amplio. Los artículos de combustibles los votó el Frente Amplio. El Frente Amplio votó el 52% de la ley de urgente consideración. Uno de los artículos que votaron era el de los combustibles, los artículos de los combustibles, que establece un mecanismo diferente de fijación de precios. Ya no lo fija Economía en función de la caja. Yo, que fui oposición, veía permanentemente como si subía el petróleo, subían los combustibles, si bajaba el petróleo, no bajaban los combustibles. A lo sumo, alguna vez no subieron. Y no me quejé. Acá lo que hace un mecanismo de transparencia, la URSEA, Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, que va a ser un organismo independiente, ya lo es, no depende del Poder Ejecutivo, lo que hace es fija un precio técnico, que es el precio paridad de importación, lo que sale importar un combustible refinado equivalente o comparable del Golfo, en este caso el Golfo de México. Ese es el precio de referencia sobre el cual ANCAP debería tener el combustible puesto a los usuarios, porque es el precio tope, por decir así. Obviamente previo a una serie de temas que tienen que ver con la distribución uruguaya, salida de planta, en este caso de la refinería de La Teja. ¿Qué lo que estaba pasando? Pasa dos cosas. Primero, el petróleo empezó a subir en términos casi históricos. Pocas veces se dio esta suba tan sostenida del petróleo y mantenida en el tiempo, con lo cual hubo un mes que el precio de paridad de importación nos daba una suba importante y hubo que subir los combustibles. Sí. Hubo otro mes que hizo un pico para abajo, recordarás, un mes, y que nos permitió bajar un poquitito, si bien el promedio, el pico fue grande, pero fue por muy pocos días, con lo cual no cambiaba tanto el promedio, pero nos permitió bajar un poquitito. Y después ya es el segundo mes donde la URSEA, la tarifa técnica o el precio de paridad de importación técnico, recomienda la suba, y ANCAP decide, no el Ministerio de Economía, que a raíz de utilidades extraordinarias, ganancias extraordinarias que ha tenido ANCAP en estos últimos, yo diría, 4 o 5 meses, fundamentalmente por la venta de gasoil a la UTE y por la venta de energía eléctrica de UTE a Brasil, que es uno de las exportaciones más importantes que estamos teniendo, que es coyuntural, que es casual. Se da en este momento por una situación de sequía en Brasil, de sequía. Entonces esa ANCAP decidió que esa ganancia extraordinaria, en vez de tener un balance muy lindo con una ganancia extraordinaria, con mucho criterio, dijo, bueno, en realidad a diferencia de lo que pasaba antes, que ahora voy a hablar de lo que pasaba antes, más que tener una ganancia extraordinaria y mostrar que ANCAP es una empresa que tiene ganancias superavitarias de forma importante, lo que importa es que en definitiva todo lo que le sobra poder amortiguar y trasladarlo al precio de los combustibles, que fue lo que hizo. ¿Y esto en este caso... ¿Cuántos meses puede sostener ANCAP o aguantar el precio de los combustibles? Que yo no lo conozco. Lluvia. Es la lluvia. No, bueno. Y además que llueva está lloviendo ahí. Seguir vendiendo energía a Brasil, pero si se corta... hay otra variable además que yo no conozco, cómo evoluciona el petróleo. Que somos en eso muy determinante, gran parte del precio del combustible. Álvaro, la variable del petróleo, los impuestos que tiene el combustible. Pero eso además, lo tenía antes y lo tiene ahora, eso es además. Pero se están estudiando... Y el otro tema, que para mí es importante decirlo, que tampoco recibimos una ANCAP base cero, ¿no? Saneada y todo lo demás. Yo fui el miembro anunciante de investigador ANCAP. En un momento había 800 millones de dólares de déficit acumulado en ANCAP. Hubo que recapitalizarlo, ustedes se acordarán, casi 700 millones de dólares. Estaba técnicamente casi quebrada ANCAP. Pero además generaron un holding de empresas de ANCAP colaterales, hijas y nietas de la empresa madre, que funciona la mayoría del derecho privado
y que la mayoría dan pérdidas. Y las pérdidas que dan las empresas de la cual funciona el derecho privado, pero ANCAP es propietaria total o parcialmente, están adentro del precio del combustible. Claro, pero eso, permíteme, eso Álvaro. nosotros, que se llama el factor X, que 2 pesos y pico, lo que estamos haciendo, y es el compromiso que tenemos, no podemos hacerlo de un año para el otro. El año pasado, después de la votación de la LUC, la verdad que teníamos un año muy condicionado para avanzar mucho. En la pandemia obviamente condicionó mucho el gobierno, pero es el compromiso que tenemos, que hacerlo más transparente y que el factor X, que es el sobrecosto e ineficiencia de ANCAP, irlo disminuyendo a que sea químicamente puro la paridad de importación. Te voy a poner un ejemplo. ANCAP sigue pagando 10 millones de dólares a la Intendencia de Montevideo por un servicio que no cumple desde hace 30 años la Intendencia, que es el control de... ¿cómo se llama? El tasa de inflamables. Para el control de los camiones que salían de la tablada. Bueno, la venimos reclamando, en la Junta se hizo un convenio, la Intendencia no lo cumplió, ahora va a haber un planteo de vuelta. Esas cosas están adentro del precio pero eso está clarísimo. Yo lo que te preguntaba otra cosa era si, de alguna manera, si el mecanismo que se ha planteado, de alguna forma es válido, porque se está haciendo algo distinto a lo que plantea la LUC en este momento. Por todo lo que ya explicaste, el contexto, hay plata, hay un colchón de dinero que permite mantener el precio. Está bien, pero no lo determina economía, no es un tema de tarifa de economía, no se están estudiando de recaudación. O sea, el gobierno está seguro de este mecanismo, es decir, no está en duda, no hay otros mecanismos tampoco que se puedan plantear. Tenía esta situación cuando se votó la LUC, que es una situación, como dije, de ganancia de utilidades extraordinarias. Claro. Y decidió, después de cubrir todas sus inversiones y todo lo demás, que esta ganancia extraordinaria, en vez de reflejarla en el balance y que aparezca acá, qué lindo, miren todo lo que ganó, amortiguar la suba de los combustibles, esperando en un momento que el petróleo se estabilice. Pero lo que critica la oposición es que resulta como antipático seguir con la suba de los combustibles. Tenemos un referéndum a meses, y entonces lo que hizo el oficialismo es buscar una voltereta allí, encontrando que por venderle el combustible... Pero es válido, Martín, es válido porque a mí no me interesa una ANCAP superavitaria enormemente. A mí me interesa una ANCAP eficiente que tenga un combustible lo más barato posible. Estaba previsto. Estaba previsto esto y podía hacerse. ¿La ganancia extraordinaria no? No, que estaba previsto. El poder utilizarlo, sí, eso estaba previsto. Lo que más me preocupa de la oposición es que en realidad nos estén criticando por no subir los combustibles. Eso sí me preocupa mucho. Álvaro, lo que tiene me preocupa mucho, en serio. Ajá. En lo que tiene que ver con la LUC... Es para psicólogos, Es para psicólogos, sí, porque sé que nos queda poco tiempo. ¿De alguna manera se interpreta desde el gobierno este referéndum como una zancadilla al caballo de gestión de esta administración? Porque la LUC obviamente surgió como producto de necesidades sentidas de la población y es un caballo de guerra del gobierno. ¿Se interpreta esto como una zancadilla ese caballo? Y ya que hoy utilizaste el término plan de contingencia, para el caso que se deroguen los artículos, ¿ya se está pensando en un plan de contingencia? Porque yo me imagino un avión en, no sé, velocidad crucero y de golpe, pácate, se le cae un motor. ¿Cómo seguimos después? Bueno, el avión sigue funcionando. Sigue funcionando, bien. Pero... es una pregunta como para 2 programas, pero voy a empezar desde el principio. Primero, la ley de urgente consideración es una ley que nace de la campaña electoral, o sea, fue un compromiso de campaña que asumió el gobierno. Y está en lo que fue el compromiso por el país, que fue el compromiso programático de la coalición de gobierno en el 2019. Fue así. Todos los conceptos que están en la LUC, no los artículos, los conceptos están en el compromiso que la gente votó cuando decidió cambiar. Y no hay nada más importante para el gobierno, para la coalición, para el Partido Nacional o para los partidos que lo integran, defender la voluntad popular de cambio que está plasmada dentro de otras cosas de la ley de urgente consideración. O sea que es una ley legítima, no es sorpresa para nadie, lo dijimos antes de la elección, la gente lo votó en la elección y lo cumplimos. Compromiso electoral, coherencia política. Segundo, es una ley que yo creo que además de que es una buena ley, es una ley eficiente porque en 15 meses de vigencia, esta vigencia se votó el 9 de julio del 2020 en el Parlamento, constitucionalmente está prevista en la Constitución, a los 15 meses de vigencia ya tuvo más efectos o tuvo los efectos que en 15 años del Frente no pudo tener. ¿En materia de qué? En materia de seguridad, por ejemplo.
Es una ley dura con el delito, que aumenta las penas, que le quita beneficio al delincuente, es así, pero sobre todo es una ley que en materia de seguridad da mucho respaldo a la policía. La policía te dice, miren, si derogan esto yo quedo desnudo en la autoridad. Es una ley que permite pedir la identificación, que le permite la salida anticipada a los delincuentes que tienen delitos gravísimos y aberrantes, le impide a los femicidas a conmutar penas por trabajo, a los que son femicidas, le da la legítima defensa a la policía, mantiene el registro de los menores infractores para delitos aberrantes cuando cumplen 18 años. O sea, hay una resistencia al arresto, insulta a la policía, todo eso que se crea, la autoevasión, el delito de autoevasión. Si Moravito hubiera vuelto, lo hubieran encontrado, no hubiera tenido una pena adicional. ¿Por qué? Porque se escapó sin forzar nada, se escapó por una ventana y le pidió permiso a la vecina que estaba viendo una comedia. Fue así. Sí. Ahora sí, a los que encuentran ahora tienen un agravamiento de la pena. Todo eso le da a la policía un mayor respaldo jurídico. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Y estoy hablando de uno de los capítulos, Luc, es que bajaron más de un 20% los homicidios, las rapiñas, 19% de los hurtos, bajaron la vigiato casi un 30%. A ver, comparado el 2021 con el 2019, pero también bajaron los delitos el 2021 comparado con el 2020. Eso es efecto de la LUC. O sea, la policía se siente con más respaldo y la policía actuó y actuó bien, bajaron los delitos, con lo cual tenemos más libertad y estamos más seguros. Permite adoptar en menor tiempo, con las garantías del juzgado de familia, no el INAU que demoraba 6 años, 7 años, ahora un gurí que está en un hogar del INAU que necesita amor, que está desesperado por una familia que se encariña con un gurí y tiene las condiciones para poder adoptarla. Bueno, la LUC lo que hace es permitir un periodo de adopción bajo la tutela y la garantía del juzgado de familia de 18 meses. Bueno, eso también lo impugnaron. ¿Y cómo sigue volando este avión entonces? Espera, eso tiene que ver también con la libertad con los derechos. La libertad financiera, poder cobrar o pagar como uno quiera y no tener la obligación de hacerlo vía bancaria o electrónica, como le decía el gobierno anterior. Eso nos parece obvio. Tiene que ver con la libertad y tiene que ver con los derechos. En materia laboral, obviamente se respeta el derecho a la huelga porque está en la Constitución y al mismo nivel el derecho del no huelguista a querer trabajar. Las ocupaciones que se prohíben en ese sentido, porque se permite trabajar al no huelguista y la posibilidad, mejor dicho, garantiza el derecho a la libre circulación. A los piquetes, se prohíben los piquetes ilícitos que frenan la libre circulación. Todo esto tiene que ver con la libertad y con los derechos. Así que yo creo que es una ley que garantiza derechos y sobre todo que da libertad. Por ese sentido es que nosotros decimos, y lo dije el otro día, lo vuelvo a reiterar, esto es una campaña más que contra el Frente o contra el PCT, es contra la desinformación y contra la mentira, porque el otro día vimos un video que ahora nos dimos cuenta que era argentino, se supo que era argentino el video de la campaña a favor del sí a la derogación, donde hablan de que la LUC privatiza la escuela pública y habla de cosas del puerto y habla de cosas que no tienen nada que ver con la ley. Bueno, esas son de la campaña que nosotros vamos a hacer, sin agravios, con argumentos, tratando de informar a la gente. La medida que se informa a la gente, yo creo que hace la ley, la hace propia y se defiende sola porque es una ley con mucho sentido común. Está mal que el presidente la defienda porque ahora Óscar Andrade dijo en las últimas horas que camina por la cornisa constitucional, que es propaganda. ¿El presidente está en sus posibilidades defender esta ley? El avión vuela, no te preocupes. Es inconstitucional que el presidente... de la Constitución. Artículo 77... y no lo digo yo, lo dicen los constitucionalistas, habrán visto a Martín Rizzo, a Correa Freire, es decir, el presidente está prohibido participar en clubes políticos, direcciones de partidos políticos, o sea, directorios de partidos políticos, y además participar en actos electorales donde tenga que ver con la elección político-partidaria de personas elegibles. Eso es lo único que dice. En este caso, no se elige nada. Acá no se elige nada. Acá lo que se está haciendo es defender una ley. Y sería un poco absurdo que el presidente de la República no pueda defender una ley de su propio gobierno. Sería un poco absurdo. Acá no se elige ni diputados, ni senadores, ni presidente, ni de balotaje. Se vota sí lo que quieren derogar, no lo que queremos mantener, una ley, como la ley, al 135 artículos de una ley.
y es lógico que el presidente pueda opinar al respecto. Álvaro, gracias por habernos acompañado esta mañana, en serio. Gracias, la verdad que un gusto. Valoramos la presencia porque has estado así. Tranquilidad, hay avión y hay piloto. Hay avión y y piloto. Bueno, y hay reformas también, ¿no? Y hay reformas, digo, también. Y hay reformas, obviamente. Bueno. Y hay, a ver, nosotros estamos llegando, como digo siempre, con esto de gracias a que los uruguayos en el uso responsable de libertad se vacunaron y se vacunaron mucho, estamos a un nivel de inmunidad que nos permite estar pensando en apretar el pie en el acelerador en lo que tiene que ver con desarrollo, empleo, inversión, que es lo que viene para adelante. Muchas gracias, en serio. Gracias.